Continuamos en su programa Por Más Salud. El pasado 12 de octubre no solo se conmemoraba el Día de la Raza, también el 12 de octubre es un día que se ha dedicado a recordar las enfermedades reumáticas. Y de este tema vamos a hablar con el invitado central de nuestro programa, quien es el doctor Ricardo Vázquez Colón. Él es reumatólogo y nos viene a informar acerca de estas enfermedades. Bienvenido, doctor Vázquez Colón, a Por Más Salud. Hola, muchas gracias, buenas noches. Muy feliz por estar con ustedes en esta noche compartiendo de estos temas que son de mucho agrado para nosotros, como son las diferentes entidades reumáticas. Muchas gracias por la invitación y estamos prestos para colaborar. Gracias, doctor. De inmediato vamos a iniciar explicando qué son las enfermedades reumáticas. Ok. A grandes rasgos, podemos definir las enfermedades reumáticas como aquellas entidades clínicas donde el sistema inmune pierde la capacidad de autotolerancia. Dicho de otras palabras, el sistema inmune, que en condiciones generales está para defendernos frente a cualquier sustancia que es extraña, nos ataca a nosotros mismos. Entonces, al atacarnos a nosotros mismos, se provoca una respuesta inflamatoria interna que produce daño a diferentes órganos y ese daño a diferentes órganos pueden manifestarse como diferentes síntomas clínicos, signos clínicos, como son los dolores articulares, las lesiones cutáneas, úlceras, dolores de cabeza, pérdida de peso, adenomegalias y así por el estilo, un sinnúmero de manifestaciones. Estas entidades son cada vez más comunes, usualmente afectan a las mujeres, pero en nosotros, en el sexo masculino también, aunque la frecuencia es menor, también están descritas y son enfermedades cada vez más comunes. ¿Y cuáles son, doctor, las más frecuentes de este grupo de enfermedades? Sin lugar a duda, las características, las enfermedades más características que cada día vemos, una de ellas es la osteoartritis, que en la mayoría de textos así se describe, que es el tipo de reumatismo más común. Obviamente la artritis reumatoide, la artritis por depósito de ácido úrico, como tradicionalmente se le llama artritis gotosa, el lupus eritematoso sistémico, otras entidades como la esclerodermia, las miopatías inflamatorias, las vasculitis, enfermedades de Sjögren y así por el estilo. Sobre todo a grandes rasgos son como las más comunes en la práctica diaria. Ya, tenemos, doctor, estadísticas. Hay entidades también muy comunes como los síndromes regionales articulares, como la bursitis, la tendinitis, la cápsula a nivel lumbar, el paciente cuando se queja de ciática, también esos son de los trastornos más comúnmente vistos en la práctica diaria. Ya, tenemos, doctor, datos estadísticos del país sobre estas enfermedades que nos puedan ilustrar qué tan frecuentes son en la República Dominicana. Sí. Bueno, independientemente de que son entidades clínicas muy comunes, lamentablemente el sistema estadístico en nuestro país, al igual que en otras enfermedades, tomando en cuenta las enfermedades reumáticas, no tenemos estadísticas locales. Usualmente nos llevamos de las estadísticas internacionales, donde nos dicen, por ejemplo, que para la artritis reumatoide aproximadamente el 1% de la población mundial padece esta entidad. Si extrapolamos esa información a nuestro país y tomamos en cuenta que somos en promedio 11 millones de habitantes, pues casi 100,000 personas pudieran estar viviendo con artritis reumatoide. Como mencionaba previamente, la osteoartritis es la más común a grandes rasgos. El lupus sabemos que es más frecuente en mujeres, se describe que es 9 veces más frecuente en mujeres que versus el hombre. Estas enfermedades pueden aparecer a cualquier edad, tanto en niños, adolescentes, en personas
adultos mayores. Ya. Doctor, en cuanto... tenemos una específica general de asistencia a las consultas clínicas en todos los centros de salud, están dentro de las primeras entidades clínicas. Obviamente el signo más característico es el dolor, que usualmente representa entre el 80 al 90% del motivo de consulta, de asistencia a la consulta de reumatología. Es el signo más característico. Bien, usted hablaba de que estas enfermedades se producen porque nosotros tenemos un sistema que nos defiende de todo patógeno, virus, bacterias, hongos, etcétera, pero que hay como un error, y entonces ese sistema, en vez de atacar a ese grupo de patógenos, ataca a las propias células que nos defienden. Eso fue lo que usted quiso decir. Sí, eso es correcto. Obviamente, esas enfermedades ocurren en personas que son genéticamente predispuestos a padecer esas enfermedades. Usualmente hay algún elemento o alguna infección que es la causa desencadenante para que aparezcan estas entidades clínicas. Eso tradicionalmente es lo que vemos. Hay otros factores de riesgo, como el tabaquismo, la obesidad, la ingesta de alcohol. Por ejemplo, para el caso del lupus está descrito que el uso de anticonceptivo es un factor desencadenante. Para el caso de la osteoporosis, que también es una de las más frecuentes, los trastornos hormonales es un factor de riesgo asociado a esa entidad también. Los déficits carenciales, por ejemplo, la deficiencia de calcio y de vitamina D para la osteoporosis es una de las causas o de los factores relacionados. Y dentro de este grupo, doctor, de enfermedades reumatóides, usted dice que son más frecuentes en las mujeres, pero usted ha mencionado muchas enfermedades y ninguna de ellas es más frecuente en los hombres. De ese grupo. No le escuché, si me puede repetir nueva vez. Claro, doctor, usted sabe que a veces los internet se ponen medio difíciles. Yo le decía, sí. Usted mencionó dentro del grupo de las enfermedades reumatoides un grupo importante de enfermedades. Mi pregunta es, usted dice que atacan principalmente a las mujeres. Ninguna de estas que usted mencionó ataca principalmente a los hombres. Todos. Sí. Tradicionalmente y lamentablemente para ustedes como mujeres, estas enfermedades tienen una influencia hormonal, sobre todo que son más frecuentes a medida que van pasando los años, pero en el caso de los hombres algunas sí son más frecuentes, como es la espondilitis anquilosante y también la artritis gotosa. Esas son las más frecuentes en el sexo masculino. Es raro ver hombres en la consulta de reumatología, pero cuando nos llega un hombre, uno piensa casi inmediatamente que puede ser una artritis gotosa. La artritis reumatoide es 2 a 3 veces más frecuente en mujeres, pero en el hombre, 1/3 de los casos representan a este sexo y tienden a ser un poquito más agresivas que en las mujeres. Es decir, que aunque somos menos, cuando nos afectan, tradicionalmente pueden ser más agresivas en el sexo masculino. Perfecto. Hablando de envejecimiento, doctor, la sociedad asocia artritis con envejecimiento. ¿Es válida esta asociación? Bueno, esto es un mito que tradicionalmente se ha descrito o se ha asociado, que las enfermedades reumáticas o los reumatismos solo afectan a personas envejecientes. Hoy en día sabemos que no es así. Estas enfermedades pueden afectar a cualquier edad, desde niños bien pequeñitos hasta adultos mayores. Tradicionalmente vemos que en los adultos mayores o en personas envejecientes son más frecuentes, pero en los niños se describe también la presencia de artritis. Hay una artritis idiopática juvenil, como se describe a sí mismo, lupus eritematoso,
Miopatías inflamatorias son frecuentes en niños, llámese dermatomiositis, polimiositis, son frecuentes en este tipo de edad. Es decir, que es un mito que solo afectan a personas de edad avanzada. Cualquier persona puede estar afectada. Perfecto. Doctor, ¿pudiéramos repetir los síntomas de las personas que tienen artritis reumatoidea y qué síntoma es indicativo de que tenemos que visitar el reumatólogo? Ok, la artritis reumatoide es una enfermedad que tiene un cuadro clínico que es muy florido y puede ser muy variado. Cuando hablamos de artritis reumatoide, no solo debemos pensar que se afectan las articulaciones, porque la artritis es una enfermedad sistémica. Cualquier órgano se puede afectar. Obviamente, las articulaciones son de la estructura orgánica que más se afecta. Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas? Puede haber dolor articular o artralgia, puede haber inflamación articular o artritis. El paciente dice que le duelen las coyunturas. En la artritis reumatoide, sobre todo, las articulaciones que más se afectan son las articulaciones de las muñecas, los nudillos, la interfalángica proximal, es decir, estas articulaciones de acá, las rodillas, los tobillos, se pueden afectar, pero con menos frecuencia. Es importante resaltar que la afección es usualmente simétrica, es decir, afecta ambas muñecas, ambos carpos, ambas rodillas. Esos son los síntomas que nos orientan al artritis reumatoide. Tiene un cuadro de evolución que es de subagudo a crónico, es decir, el paciente tiene más de 6 a 12 semanas de iniciado el cuadro clínico, puede tener un tiempo crónico incluso. El paciente se levanta en la mañana rígido o entumecido, que dice que va mejorando cuando pase el día o cuando él mismo se da un masaje. Cuando el paciente se va a cepillar, dice que no puede cepillarse, que no puede vestirse, que tiene imposibilidad incluso para ponerse el calcetín o la ropa interior. Entonces esos síntomas orientan posiblemente al debut de una artritis reumatoide. Entonces esos son, pero también puede haber otras manifestaciones fuera de las articulaciones, como es resequedad en la boca, resequedad en los ojos, sensación de arenilla o pesadez. Puede haber síntomas generales como fiebre de largo tiempo, puede haber pérdida de peso, puede haber adenopatías, cansancio extremo, que el paciente siente que no descansa, aunque duerme, él dice que siente que tiene un sueño que no es recuperador. Entonces, estos datos nos orientan a que posiblemente el paciente esté cursando con artritis reumatoide. A grandes rasgos, más o menos esos síntomas son los que el paciente con los que el paciente usualmente debuta. Perfecto. ¿Y la visita al especialista reumatólogo cuándo se hace? ¿Debe de venir referido o puede una persona que tenga uno o más de los síntomas que usted mencionó ir directamente a la consulta del reumatólogo? Lo ideal es que el paciente que llegue a la consulta de reumatología llegue referido, ya sea de un médico del primer nivel de atención, el médico de familia, o con un médico internista, donde el cual ya se ha recopilado parte de esa información que acabamos de dar, de los signos y síntomas que tradicionalmente presentan estos pacientes. Entonces ya se reenvía a este paciente con el médico reumatólogo para tratar de diagnosticar de forma precoz la enfermedad y poder tratar de establecer un tratamiento oportuno y eficaz desde el primer momento, porque esto se asocia a que podamos a futuro condicionar a mejoría clínica y que en la enfermedad retrasar el progreso. Lamentablemente hasta el día de hoy estas enfermedades, la mayoría de enfermedades reumáticas, al igual que otras enfermedades crónicas, no tienen cura, pero los medicamentos que tenemos hoy en día permiten hacer un tratamiento muy eficaz y oportuno que mejora los signos y síntomas, mejora la calidad de vida y retrasa la progresión de la enfermedad. Entonces, estos pacientes que antes veíamos que iban rápidamente a silla de ruedas, que usaban bastones,
que usaban cualquier dispositivo de ayuda porque tenían limitación funcional para su desplazamiento. Hoy en día ya no vemos tradicionalmente esos pacientes porque cada vez más el paciente no está llegando un poco más temprano y podemos dar mejores tratamientos. Excelente. Doctor, tenemos acá una pregunta de una persona que nos está mirando a través de las redes. Ella es Nazaret Martínez y quiere saber si es posible que una persona que haya tenido un accidente con fracturas en los huesos pueda ser un indicador o un elemento que precipite el que le dé la enfermedad a la persona. Si tradicionalmente no está dentro de los factores que uno en la práctica diaria ve, que condicionan la aparición de una enfermedad reumática. El trauma es un evento físico que obviamente compromete la articulación, compromete el hueso, pero ya es otro tipo de trastorno de la arquitectura musculoesquelética. Es decir, hay que diferenciar que los reumatólogos no somos médicos cirujanos, somos médicos clínicos, somos médicos internistas de base, que vemos al paciente de manera como más integral. Entonces, ya el trauma viene dado con lo que es ortopedia, que es una especialidad quirúrgica. Entonces hay que tratar de establecer esa diferencia. Tradicionalmente vemos eso, que muchos de los pacientes que deben ir al reumatólogo por error son derivados a ortopedia, o en ocasiones el paciente acuda por voluntad propia primero al ortopeda y posteriormente llega al reumatólogo. Entonces a veces se pierde un poco de tiempo y esa pérdida del tiempo repercute a largo plazo en tratar de establecer un diagnóstico de forma precoz y un tratamiento oportuno, desde luego. Entonces ¿Me escucha, doctor? Parece que estoy perfecto. Entonces, doctor, ahora sí. volviendo nuevamente a la artritis, ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico? Claro, además de la clínica, ¿qué otros elementos de laboratorio o medios diagnósticos ustedes utilizan para llegar al mismo? Ok, lo más importante, como usted mencionaba, doctora, es los datos clínicos, que son justamente una de las preguntas que usted nos hacía. Más del 80-90% de los casos, el diagnóstico se establece con la historia clínica. Ahora bien, una vez tenemos la sospecha clínica de que el paciente puede estar cursando con una artritis reumatoide, tenemos estudios de laboratorios o estudios complementarios que nos van a ayudar a complementar o a establecer o a reconfirmar el diagnóstico. Hay pruebas de laboratorios generales. Usualmente los pacientes con artritis reumatoide a nivel de un hemograma pueden tener un poco de anemia, pueden tener a nivel de la eritrosedimentación elevada, la proteína C reactiva elevada. A nivel de los estudios serológicos, usualmente el factor reumatoide es positivo hasta en un 80% de los casos. Importante resaltar que no todos los casos de factor reumatoide positivo son artritis reumatoide. Y también es importante resaltar que no todas las artritis reumatoides tienen un factor reumatoide positivo. Eso es importante que la audiencia lo sepa. Entonces hay otros anticuerpos que son los anticuerpos cíclicos citrulinados, que le llamamos tradicionalmente anti-CCP, que usualmente también son positivos en los pacientes que tienen artritis reumatoide. Nos auxiliamos también con estudios de imágenes, como son la radiografía de manos, la radiografía de pies también. Nos auxiliamos también con la sonografía musculoesquelética, para tratar de complementar también el diagnóstico en estos pacientes. No sé, a grandes rasgos, más o menos con esas herramientas, de forma general, nos auxiliamos para reconfirmar el diagnóstico de los pacientes.
Excelente. Doctor, como usted decía al principio, tanto la artritis como la osteoartritis son las más frecuentes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, inicialmente a grandes rasgos, poder decir que cuando hablamos de artritis, estamos hablando de inflamación articular. Hay una estructura que se llama sinovia, que forma parte de la estructura anatómica de la articulación. Es un tejido, ¿verdad? Entonces eso se inflama y todo lo que termina en itis es inflamación. Ahora bien, cuando hablamos de osteoartritis, estamos hablando de degeneración o de desgaste, como tradicionalmente se le llama a nivel de la población general. Entonces la diferencia es que la artritis es inflamación y la osteoartritis es degeneración o desgaste. Independientemente, ambas producen dolor, producen limitación. La artritis reumatoide, independientemente, aunque puede aparecer a cualquier edad, aparece en personas de menor edad. La osteoartritis, aunque también puede aparecer en cualquier edad, es más frecuente por encima de los 50 y los 60 años, sobre todo en personas que utilizan mucho sus articulaciones y, como su nombre lo dice, se va desgastando esa articulación. Por ejemplo, en los maestros que utilizan mucho las manos, pues la osteoartritis es más frecuente en ellos. En las personas que trabajan mucho tiempo sentados o que son camioneros o son choferes, entonces la osteoartritis en la columna lumbar es más frecuente. Las personas que están sobrepeso o que trabajan mucho tiempo de pie, pues la osteoartritis a nivel de las rodillas es más frecuente en ellos. Entonces, más o menos esos son algunos de la diferencia y similitudes entre ambas entidades clínicas. Perfecto. Doctor, yo tengo aquí una señora que yo conozco desde que nací, porque es mi madre, y ella quiere saber, yo no sé por qué ella no le preguntaba a su hija, pero ella quiere saber qué es la ciática. Ok. Cuando hablamos de ciática, tradicionalmente estamos hablando de este dolor que ocurre en la parte baja de la espalda, que es un dolor que usualmente es fijo, pero algunos pacientes describen e incluso que se le desplaza y que se le desplaza hasta las extremidades inferiores, sienten una sensación como de calambre. Entonces, cuando hablamos de ciática, usualmente debemos de pensar en patologías que están comprimiendo las estructuras nerviosas a nivel de las vértebras lumbares. Entonces, es un dolor crónico tipo mecánico, que cuando hablamos de dolor lumbar mecánico es el dolor que empeora con los movimientos, mejora con el reposo. Y lo podemos comparar a otros tipos de dolor, por ejemplo, de dolor lumbar inflamatorio, que usualmente aparece en personas más jóvenes, que es todo lo contrario, mejora con el ejercicio y empeora con el reposo. Entonces la ciática es un dolor crónico a nivel de la región lumbar, usualmente fijo. Perfecto, gracias, doctor. Doctor, hablamos ahora de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la artritis reumatoidea? ¿Costo, acceso? ¿Cómo andamos por ahí en República Dominicana? Sí, bueno, tradicionalmente para el tratamiento de la artritis reumatoide es un tratamiento que es muy variado. Hoy en día hay muchas herramientas terapéuticas que se pueden emplear. Podemos ir desde los más sencillos a los más complejos. Usualmente, si los síntomas articulares son muy leves, usualmente el paciente puede mejorar con antiinflamatorios o con analgésicos convencionales. Paracetamol, diclofenaco, son como de las primeras herramientas terapéuticas que disponemos. Ahora bien, cuando los casos son un poquito más moderados o más severos, entonces nos auxiliamos de los fármacos esteroideos, que tradicionalmente lo usamos por poco tiempo y cuando el paciente está muy agudo. Entonces, si el paciente no mejora con el uso de los antiinflamatorios y los esteroides, entonces le agregamos otros fármacos que se llaman fármacos modificadores de enfermedad reumática, donde el más común
y la recomendación 1A es el Methotrexate. La mayoría de los pacientes que tienen diagnóstico de artritis reumatoide, este es el fármaco que se recomienda de inicio, porque es un fármaco que ayuda a controlar la enfermedad, retrasa la progresión de la enfermedad y nos permite disminuir la dosis de esteroide e incluso usar dosis de esteroide muy mínima y en algún momento incluso tratar de suspenderlo. Ahora bien, si el paciente no mejoró con esa terapia inicial, con la terapia moderada o intermedia, hoy en día tenemos unos fármacos que son también modificadores de enfermedad reumática, pero son agentes más complejos, que son los denominados fármacos biológicos, que son ya para los casos de artritis de moderada a severa. Es decir, cuando el paciente falló a todo lo demás, esos fármacos vienen a tratar de controlar la enfermedad. Tenemos diferentes tipos de fármacos disponibles en nuestro país. Afortunadamente son suministrados a través del gobierno central, a través del programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública. Importante resaltar que se administran de manera gratuita. El programa de alto costo ya tiene afortunadamente ofertando su servicio, si no me equivoco, más de 10 años en promedio, desde los diferentes gobiernos recientes, y se le ha dado continuidad en este gobierno. Las autoridades también de este gobierno le han dado autoridad. Entonces, importante resaltar que se proporciona de manera gratuita a los pacientes que cumplen los criterios para este tipo de terapia. No todos los pacientes con artritis reumatoide ameritan ese tipo de terapia, solo aquellos pacientes que han fallado a la terapia convencional y entonces ameritan fármacos más potentes para tratar de controlar su enfermedad, mejorar los signos y síntomas y retrasar la progresión del daño articular. Entonces, el acceso a estos fármacos está disponible a través del programa de alto costo, tanto para pacientes públicos como para pacientes de consultas privadas. Esa es una excelente información, doctor, que luego vamos a ver si podemos hacer algún nivel de publicación a través de las redes sociales nuestras para aquellos envejecientes con los que nosotros trabajamos. Fundamentalmente si tienen este tipo de patología. Pero quisiéramos saber, doctor, si este tratamiento también es útil para aquellas personas que sufren de espondilitis anquilosante. Sí, la espondilitis anquilosante también es una enfermedad inflamatoria crónica, pero contrario a la artritis reumatoide, que decíamos que usualmente afecta las articulaciones pequeñas, la espondilitis anquilosante afecta más la estructura axial, es decir, la columna lumbar, y también puede producir síntomas periféricos. Aplica lo mismo a aquellos pacientes con espondilitis anquilosante que no han respondido a la terapia convencional destinada para este tipo de patología. También hay fármacos disponibles de biológicos para el tratamiento de esta enfermedad, y también para otras enfermedades reumáticas. También hay fármacos disponibles. Y son los mismos requisitos: fallo a terapia previa. Importante resaltar que el paciente que utiliza cualquier tipo de modalidad de fármacos modificadores de enfermedad reumática, o todo paciente reumático, debe estar vacunado frente a la influenza, el neumococo, el toxoide tetánico y la hepatitis B, porque sabemos que por su enfermedad tienen mayor riesgo a desarrollar ciertas infecciones, y por los medicamentos que utilizan también. Entonces hay que usar de manera preventiva vacunas, modificar el estilo de vida saludable, hacer ejercicio. Dentro de la parte del tratamiento no farmacológico se recomienda suprimir el alcohol, suprimir el tabaquismo en caso de que el paciente fume, dieta saludable, bajar de peso si está obeso o si está sobrepeso. Bien, doctor. Bueno, estamos también del tratamiento. Perdón. Estamos llegando al final de la entrevista. Realmente usted ya ha hablado con relación a esos factores de riesgo, cómo podemos disminuirlo, ya que es una enfermedad que no podemos prevenir. Pero sí me gustaría que usted pueda concluir con un mensaje final
sobre todo aquellas personas que sé que además de sufrir de la artritis reumatoide, pues un poco se deprimen, se desaniman por el hecho de tener una enfermedad pues, que lo limita un poco en cuanto a lo que tiene que ver con el ámbito social. Si pudiera dar un mensaje final. Sí, importante que ya la artritis reumatoide, aunque no tiene una cura establecida, tenemos herramientas terapéuticas que ayudan a controlar muy bien la enfermedad, que ayudan a mejorar la calidad de vida, los signos y los síntomas, y que los pacientes con esta condición ya no tienen por qué quedarse en su casa postrado en una cama, que los medicamentos que tenemos disponibles controlan su enfermedad, que los pacientes se pueden reinsertar a sus jornadas recreativas, a sus jornadas sociales, a sus jornadas laborales, que la discapacidad asociada a esta enfermedad ha ido disminuyendo paulatinamente, que hoy en día el diagnóstico se hace de forma más rápida, más precoz, que los reumatólogos estamos disponibles para ofertarle nuestros servicios, estamos disponibles para luchar contra ellos frente a la enfermedad. Es decir, que la enfermedad hoy en día tiene una forma diferente y ya no es lo que antes veíamos, que era una enfermedad potencialmente fatal, que hoy en día se puede convivir con artritis reumatoide y con cualquiera de las demás enfermedades reumáticas. Bueno, doctor, agradecemos el que haya participado en este espacio, que fundamentalmente procura llevar este mensaje para que la gente aprenda a manejar pues los factores de riesgo, y si ya tiene la enfermedad, pues a evitar que tenga los elementos más graves de la misma. Así que agradecemos mucho su participación, informaciones súper interesantes que posteriormente vamos a ir en cada uno de los programas divulgando, sobre todo el tema de cómo accesar a el tratamiento de alto costo, el que lo necesite. Señores, como hemos dicho, hemos llegado al final del programa. Agradecemos muchísimo también a ustedes por estar ahí siempre en sintonía. Mañana, 24 de octubre, sábado, un grupo de... Gracias, bye. Bye, doctor. Un grupo de mujeres que han sido víctimas de un acto criminal, que han sido quemadas con ácido, que se le llama el famoso ácido del diablo, de diferentes maneras, principalmente por sus parejas, por conflictos de celos y de relaciones sentimentales. Tienen una protesta frente al Congreso Nacional, porque ellas exigen que tenga la pena máxima que incurra en esa actividad. Por más salud, apoyen esta demanda que hacen estas mujeres. Ciertamente, como ellas dicen, quienes son víctimas de este acto es morir en vida. No sé si ustedes la han visto, cómo se le desfigura, cómo pierden la visión, cómo pierden su autoestima, y muchas veces el actor, sea la persona que mandó a hacer el acto o el que lo hace, en 2 o 3 años está libre por ahí. Mientras tanto, ella está condenada de por vida a vivir con discapacidades. Así que vamos a respaldar esta iniciativa que tienen las mujeres víctimas del ácido del diablo. Ustedes y nosotros nos volveremos a ver el próximo viernes a las 7 de la noche por Más Salud.